Mi hermano me obligó a servir a los invitados en Navidad para impresionar a su jefe. Solo 10 personas, dijo. Y mi jefe estará allí, así que no me avergüences. Mamá sonrió. Servir es para lo único que eres buena. No dije nada y reservé un vuelo a Bali. Al día siguiente, no hubo comida, no hubo servicio, no estaba yo, y su jefe palideció cuando vio mi fotografía. Mi nombre es Leona Westbrook y tengo 34 años. La noche que mi hermano decidió que yo iba a servir a sus invitados de Navidad, yo estaba en mi oficina de Denver revisando la propuesta final que podría llevar a mi empresa a la red de hospitales más grande de Texas. Había pasado meses construyendo esa presentación, comprobando cada modelo de respuesta a emergencias, cada proyección de personal, cada escenario de fallo del sistema, cuando su videollamada apareció en mi computadora portátil. No preguntó si yo iba a ir a casa. No preguntó si yo tenía planes. Se recostó como si ya me hubiera asignado un uniforme y dijo, solo 10 personas, y mi jefe estará allí, así que no me avergüences. Pensé que se refería a que necesitaba ayuda para encontrar un servicio de banquetes. Luego comenzó a enumerar mis deberes. Aperitivos para las 5. Servicio de vino para las 6. Platos de la cena retirados en silencio. Café antes del postre. Sonríe. Mantente al margen de las conversaciones de negocios y usa algo sencillo. Antes de que yo pudiera responder, mamá se acercó a la cámara con esa suave y venenosa sonrisa que yo había conocido toda mi vida. Servir es para lo único que eres buena, dijo. Los miré por unos segundos, a las personas que todavía creían que yo existía para hacer que sus vidas lucieran impecables, y no dije nada. No les dije que el hombre al que él intentaba impresionar ya había revisado el perfil de mi empresa. No les dije que mi fotografía estaba adjunta a la propuesta que estaba abierta frente a mí. No les advertí que la cena que estaban planeando podría exponer mucho más que malos modales. Simplemente terminé la llamada, abrí otra pestaña y reservé un vuelo a Bali. La noche siguiente, no hubo comida, no hubo servicio, no estaba yo. Y cuando su jefe vio mi fotografía en esa casa, su rostro palideció. Antes de contarte lo que pasó después de eso, dime cómo está el clima donde estás ahora mismo. ¿Se parece en algo a tu estado de ánimo de hoy? Y si alguna vez te han tratado como el ayudante invisible en tu propia familia, quédate conmigo. Porque esta fue la Navidad en la que finalmente dejé de encogerme para que alguien más pudiera pararse más alto. El nombre de mi hermano era Dorian Westbrook, y desde que tengo memoria, mi familia lo trató como si el sol saliera porque él lo permitía. Cuando estaba en la escuela secundaria, jugó como mariscal de campo durante una temporada decente. Y mi madre, Patricia, habló de ello durante los siguientes 15 años, como si él hubiera ganado el supertazón. Cuando consiguió su primer trabajo en ventas, mi padre Howard le dijo a cada vecino que Dorian había nacido para el liderazgo. Aunque Dorian todavía me llamaba cada vez que necesitaba editar un currículum, reescribir una carta de presentación o hacer que una mentira sonara profesional, en nuestra familia, el potencial de Dorian era tratado como una preciosa reliquia familiar. Mis logros reales eran tratados como ruido. En cada día festivo, él entraba por la puerta principal sosteniendo una botella de vino que no había pagado y recibía abrazos, elogios y un lugar en el centro de la habitación. Yo entraba cargando bolsas de supermercado, bolsas de ropa, moldes para hornear, servilletas de repuesto y cualquier otra cosa que mi madre hubiera olvidado comprar porque asumía que yo lo solucionaría. El Día de Acción de Gracias significaba que yo estaba en la cocina mientras Dorian contaba historias sobre clientes que apenas lograba conservar. La Pascua significaba que yo arreglaba las flores mientras Patricia les decía a sus amigas que Dorian se estaba moviendo en círculos ejecutivos. La Navidad significaba que yo ponía la mesa, servía la comida, retiraba los platos, lavaba el cristal y sonreía cada vez que alguien decía que yo era muy servicial. Servicial es una palabra peligrosa en familias como la mía. Suena amable, pero a veces significa fácil de usar. La peor parte no era el trabajo en sí. No me importa cocinar. No me importa ser anfitriona. No me importa ayudar a las personas que amo. Lo que rompió algo en mí fue la suposición de que yo existía para el trabajo, no para el amor. Mi madre nunca me preguntó si yo estaba cansada. Mi padre nunca dijo, siéntate, Leona. Has hecho suficiente.
Dorian nunca llevó su propio plato al fregadero. Y cuando los invitados preguntaban a qué me dedicaba, Patricia agitaba la mano y decía, ella trabaja con hospitales de alguna manera. Dorian sonreía con superioridad y decía, soporte técnico. Básicamente, dejé de corregirlos porque cada corrección se convertía en una broma. La verdad era que yo no estaba haciendo soporte técnico. Yo era la fundadora del grupo de respuesta Westbrook, una empresa que construye en Denver desde un escritorio alquilado, una computadora portátil vieja y el tipo de terquedad que solo crece dentro de las personas que han sido subestimadas por demasiado tiempo. Construimos un programa informático de coordinación de emergencias para redes de hospitales. Nuestros sistemas ayudaban a los hospitales a trasladar pacientes durante los aumentos de capacidad, a desviar ambulancias durante las tormentas, a monitorear la escasez de suministros y a evitar que las salas de emergencia colapsaran cuando un error podía costar vidas. Yo tenía 29 empleados, contratos en 4 estados y un equipo que confiaba en mí más de lo que mi propia familia lo había hecho jamás. Ese mes de diciembre, estábamos en la etapa final de las negociaciones con la red de salud Asterion, uno de los grupos de hospitales privados más grandes de Texas. Si asegurábamos ese contrato, tendría un valor de $3.60 millones durante 2 años, con la opción de expandirnos por todo el suroeste. Nos permitiría abrir una oficina en Dallas, contratar a más ingenieros y llevar nuestro sistema a los departamentos de emergencia que necesitaban desesperadamente mejores herramientas. Durante 3 meses, mi equipo y yo habíamos vivido dentro de esa propuesta. Probamos modelos de desbordamiento de hospitales, rutas de ambulancias rurales, activadores de inventario de farmacias, alertas de personal y planes de respuesta a desastres. El director ejecutivo de Asterion había solicitado una presentación final el 26 de diciembre. Quería que la fundadora estuviera allí personalmente. Su nombre era Conrad Vale. Cuando Dorian dijo que su jefe vendría a la cena de Navidad, no pregunté por un nombre porque no quería que mi rostro me delatara. Pero después de terminar la llamada, abrí el último correo electrónico de la oficina ejecutiva de Asterion. Y allí estaba. Conrad Vale, director ejecutivo. El mismo hombre al que Dorian estaba desesperado por impresionar. El mismo hombre que ya había visto mi nombre, mi fotografía, mi biografía y cada página de la propuesta que mi familia pensaba que era menos importante que servir vino. Me senté en silencio durante mucho tiempo, no porque estuviera asustada, sino porque finalmente entendí algo. Mi familia había pasado años construyendo una versión de mí que los hacía sentir cómodos. La pequeña leona, la útil leona, la callada leona, la leona de la cocina. Pero fuera de esa casa, yo me había convertido en alguien completamente diferente. Y por una vez, no iba a arrastrar la verdad a la habitación y rogarles que la reconocieran. Iba a dejar que la conocieran sin que yo estuviera allí para suavizar el impacto. ¿Alguna vez has dejado de explicar tu vida a las personas porque, en primer lugar, nunca estuvieron escuchando realmente? A la mañana siguiente, Dorian me envió un mensaje a las 6:03 de la mañana. No decía, buenos días. No decía, oye, ¿podemos hablar? Era un horario. Llega antes del mediodía. Recoge romero fresco y flores blancas. Prepáralo. Enfría el vino. Plancha con vapor la mantelería. Asegúrate de que el baño de visitas parezca costoso. No uses nada llamativo. No hables de tu pequeño asunto de programas informáticos a menos que alguien pregunte. Me quedé mirando esa última oración durante casi un minuto completo. Mi pequeño asunto de programas informáticos estaba a punto de decidir si miles de pacientes en todo Texas podrían ser desviados más rápido durante las emergencias. Mi pequeño asunto de programas informáticos había evitado que un sistema hospitalario regional perdiera el rastro de los suministros de oxígeno durante una tormenta de invierno. Mi pequeño asunto de programas informáticos pagaba salarios, seguros, alquileres y bonificaciones a 29 personas que sabían exactamente lo que estábamos construyendo. Pero para Dorian, mi empresa era solo algo inconveniente que podría distraerme de servirle café a su jefe. Patricia llamó 5 minutos después. Dejé que sonara. Luego llamó Howard. Luego Dorian otra vez. Finalmente, respondí. Mi hermano ni siquiera esperó a decir hola. ¿A qué hora es tu vuelo a Phoenix?, preguntó. Yo dije, no voy a ir.
El silencio que siguió fue tan agudo que casi se sintió limpio. Luego Dorian se rió como si yo hubiera hecho una broma en el momento equivocado. No empieces con esto hoy, dijo. Repetí, no voy a ir. Tengo una presentación de negocios que terminar. La voz de Patricia vino de algún lugar detrás de él, ¿en Navidad? ¡Qué dramática! Yo dije, la reunión es el día 26, pero necesito hoy para prepararme. El tono de Dorian cambió. Leona, escúchame con mucha atención. Conrad Vale estará en nuestra casa. ¿Entiendes lo que eso significa para mí? Para ti, dije, no para nosotros. Él ignoró eso. Esto podría ponerme frente a las personas adecuadas. Necesito que todo luzca perfecto. Entonces contrata a un chef privado, dije. Contrata camareros. Contrata personal de limpieza. Tienes tiempo si llamas ahora. Patricia se burló, no vamos a pagar a extraños tarifas de días festivos cuando tenemos familia. Yo dije, la familia no es mano de obra gratuita. Dorian respondió bruscamente, por una vez, ¿puedes no hacer que todo se trate de tu ego? Fue entonces cuando Howard finalmente habló. Su voz sonaba cansada, cuidadosa y débil, de la forma en que siempre lo hacía cuando quería que yo absorbiera el daño en lugar de desafiar a la persona que lo estaba causando. Leona, solo ayuda a tu madre. Es una noche. Cerré los ojos. Una noche se había convertido en cada día festivo. Cada día festivo se había convertido en cada año. Cada año se había convertido en un papel que nunca acepté interpretar. Abrí mi computadora portátil y les envié una lista de proveedores de emergencia en Scottsdale, 2 chefs privados, 3 empresas de banquetes, un equipo de limpieza y una agencia de personal para eventos. Incluí números de teléfono, menús, precios estimados y notas sobre quienes podrían aceptar todavía una reserva de Navidad de último minuto. Hice más de lo que merecían porque todavía creía en darle opciones a la gente. Dorian respondió primero. Estos precios son una locura. Patricia escribió, ¿esperas que paguemos esto cuando simplemente podrías actuar como una hija? Escribí una oración, estoy actuando como una hija, no como una sirvienta. Luego apagué las notificaciones. Mi maleta ya estaba empacada a medias porque el viaje a Bali había estado planeado durante meses. Se suponía que sería mi primer descanso real después de la propuesta de Asterion. Unos días de aire cálido, mañanas tranquilas y un sueño que no terminaba conmigo buscando mi teléfono. Casi lo había cancelado por culpa antes de la llamada de Dorian. Después de esa llamada, confirmé el vuelo. En el camino al aeropuerto, Denver estaba gris y frío, el tipo de mañana de invierno que hacía que cada edificio pareciera más duro. Mi teléfono seguía parpadeando en mi bolso. No lo toqué. En su lugar, revisé la presentación una vez más. La diapositiva 8 necesitaba números más limpios. La diapositiva 12 necesitaba una transición más fuerte. La diapositiva 17, la que trataba sobre el liderazgo durante el fallo del sistema, me hizo hacer una pausa. Decía, una crisis no crea debilidad. Revela dónde se ha estado protegiendo la debilidad. Casi me reí. Mi familia estaba a punto de aprender esa lección durante la cena. Cuando el avión se elevó hacia el cielo, no me sentí cruel. No me sentí victoriosa. Sentí dolor y alivio sentados uno al lado del otro. Sabía que me llamarían egoísta. Sabía que se dirían a sí mismos que yo los había abandonado. Pero yo no estaba abandonando a mi familia. Estaba abandonando el trabajo que inventaron para mí porque hacía sus vidas más fáciles. Hay una diferencia. Y me tomó 34 años dejar de confundir ambas cosas. Para cuando aterricé en Bali, ya era Nochebuena en casa. Y el chat grupal de mi familia se había convertido en un accidente en cámara lenta que yo podía observar sin tener que entrar al tráfico. Me registré en una pequeña villa privada cerca del agua. No era el tipo de lugar llamativo por el que las personas influyentes de las redes sociales gritan, sino lo suficientemente silencioso, limpio y tranquilo como para poder pensar. El personal había arreglado un escritorio junto a la ventana después de que les expliqué que tenía una presentación de negocios importante.
Había un enrutador de respaldo, un aro de luz, una jarra de café y una vista de palmeras moviéndose con el viento cálido. Debería haberse sentido pacífico. En cambio, mi teléfono se iluminaba cada pocos minutos con pruebas de que en Scottsdale todo se estaba desmoronando exactamente como yo sabía que ocurriría. A las 3:12 de la tarde, hora de Arizona, Patricia envió un mensaje de texto, ¿dónde están las bandejas de plata? A las 3:26, Dorian escribió, deja de ser infantil y responde. A las 3:41, Howard envió, tu madre está molesta. Por favor, llama. No respondí. Yo estaba en una videollamada con mi director de operaciones, finalizando un modelo de capacidad de aumento para los hospitales de Asterion en Dallas. A las 4:10, Dorian escribió, las flores nunca llegaron. Tuve que recordarme a mí misma que las flores no llegan cuando nadie las pide. A las 4:48, Patricia envió un mensaje de texto, las toallas de visitas son las equivocadas. Como si las toallas la hubieran traicionado. A las 5:20, apareció el primer pánico real. Dorian escribió, se supone que los aperitivos están en el refrigerador. Me quedé mirando el mensaje por un momento, luego cerré el chat. No había aperitivos en el refrigerador porque yo no estaba allí para hacerlos. Ese era todo el punto. Más tarde, armé lo que sucedió a partir de mensajes de voz y un mensaje de texto muy honesto de mi prima, quien había sido invitada como amortiguador. Dorian había pasado semanas hablando sobre esta cena en el trabajo. Le dijo a la gente que sería una reunión navideña íntima y elegante donde Conrad Vale podría verlo como algo más que un gerente regional de ventas. Quería que Conrad conociera a la familia Westbrook, viera la casa costosa, escuchara a Patricia hablar sobre eventos de caridad, observara a Howard actuar de manera respetable, y de alguna manera, decidiera que Dorian pertenecía a la alta dirección. El problema era que Dorian había confundido la imagen con la preparación. No había contratado a un chef porque asumió que yo cocinaría. No había contratado camareros porque asumió que yo serviría. No había pedido comida adecuada porque asumió que yo me encargaría de la cocina. No había limpiado el baño de visitas porque asumió que yo llegaría temprano y lo arreglaría. Patricia era buena dirigiendo una habitación, no administrándola. Howard era bueno desapareciendo detrás de un periódico cada vez que aumentaba la tensión. Y Dorian era bueno dando órdenes a personas que no respetaba. Ninguna de esas habilidades podía producir una cena. Los invitados comenzaron a llegar a las 6:30. Conrad Vale llegó a las 6:45 con un abrigo oscuro, llevando una simple botella de vino, educado y observador de una manera que habría aterrorizado a mi hermano si Dorian hubiera sido lo suficientemente inteligente como para reconocerlo. Patricia lo saludó con una sonrisa brillante y dijo, la cena está casi lista. La cena no estaba casi lista. No había cena. Había galletas saladas en una bandeja, un tazón de aceitunas y queso que Patricia había intentado cortar en cuadrados perfectos antes de rendirse y culpar al cuchillo. Dorian sirvió el vino demasiado rápido y se rió demasiado fuerte. Siguió dirigiendo la conversación hacia el trabajo, mencionando el liderazgo, la expansión, el crecimiento estratégico y la visibilidad tantas veces que incluso mi prima dijo que se sentía como ver a un hombre intentar vender un ascenso desde su propia sala de estar. A las 7:15, la gente tenía hambre. A las 7:30, un invitado preguntó si podía ayudar en la cocina. Patricia dijo que no con una brusquedad que hizo que la habitación quedara en silencio. A las 7:40, Howard sugirió pedir comida. Dorian finalmente llamó a uno de los servicios de banquetes que yo había enviado, y luego colgó cuando escuchó la tarifa de emergencia por el día festivo. Prefería humillarse gratis que pagar a los profesionales lo que valía su trabajo. Esa oración resume a mi familia mejor de lo que podría hacerlo cualquier sesión de terapia. A las 8, Dorian condujo a un supermercado que cerraba en 20 minutos y regresó con bandejas de pasta fría, pollo seco, 2 bolsas de panecillos y un pastel que decía, «Felices fiestas, Mark». Porque, aparentemente, Mark había cancelado su pedido y mi familia se había quedado sin opciones. Patricia raspó la comida sobre sus mejores platos, tratando de hacer que el pánico pareciera intencional. Los invitados se sirvieron ellos mismos con utensilios que no combinaban. Alguien tuvo que preguntar dónde estaban los vasos de agua. Alguien más limpió la salsa del borde de la mesa con una servilleta de cóctel porque nadie notó que estaba goteando.
Y a través de todo eso, mi familia hizo lo que siempre hacía cuando sus propias elecciones se volvían incómodas. Me culparon a mí. Patricia le dijo a un invitado que yo había prometido ayudar y que luego había tenido un episodio de egoísmo. Dorian le dijo a Conrad que yo siempre había estado celosa de su carrera. Howard no corrigió a ninguno de los dos. Solo miró al suelo. Eso dolió más de lo que esperaba, incluso a miles de kilómetros de distancia. Alrededor de las 8:30, mi prima me envió un mensaje de texto en privado. Se hacen quedar peor a sí mismos cada vez que dicen tu nombre. Dejé el teléfono y miré mi última diapositiva de nuevo. Decía, la responsabilidad es la diferencia entre un error y un colapso. En Scottsdale, mi familia había cometido errores todo el día. El colapso comenzó cuando se negaron a admitirlos. El mensaje que cambió la temperatura de toda la noche llegó a las 9:06 de la noche, hora de Arizona. Mi prima escribió, Conrad está mirando fijamente tu fotografía. Me senté en la silla tan rápido que mi café casi se derrama sobre mis notas. Sabía exactamente a qué fotografía se refería. Patricia tenía una pared en el pasillo a la que llamaba la galería familiar, aunque la mayor parte de la familia parecía ser Dorian. Dorian en su uniforme de fútbol americano. Dorian en la graduación. Dorian dándole la mano a un vicepresidente regional. Dorian de pie junto a Patricia en una gala benéfica de un hospital donde él no había donado ni un centavo, pero sonreía como si fuera el dueño del edificio. Yo tenía 2 fotografías en esa pared. Una era de la graduación universitaria donde Howard miraba más allá de mí porque Dorian había hecho una broma fuera de cámara. La otra era una fotografía que mi tía le había enviado por correo a Patricia después de verla en un boletín de la industria. Me mostraba en el escenario de la Cumbre Mundial de Atención de Emergencias en San Diego, sosteniendo un micrófono, usando un traje azul marino, con el logotipo del grupo de respuesta Westbrook detrás de mí. Patricia la había enmarcado porque mi tía dijo que yo lucía impresionante. Luego la colocó cerca del fondo de la pared, medio oculta por una mesa decorativa, como si incluso mi éxito enmarcado necesitara conocer su lugar. Pero Conrad Vale había visto esa fotografía antes. Estaba en mi paquete de propuesta. Estaba en el perfil de la fundadora que su equipo ejecutivo había revisado. También estaba en el artículo que su director de operaciones le había reenviado con la nota, esta es la fundadora a la que debemos observar. Según mi prima, Conrad había estado caminando hacia el pasillo para buscar su abrigo cuando se detuvo tan repentinamente que Dorian casi choca con él. Se acercó a la fotografía y leyó la pequeña placa de la cumbre. Luego se volvió y preguntó, ¿es esta Leona Westbrook? Dorian se rió de esa manera nerviosa en que la gente se ríe cuando siente que el control abandona la habitación. Sí, mi hermana, dijo. Ella hace un asunto de programas informáticos para hospitales. Conrad no se rió. Miró a Patricia. Su hija es Leona Westbrook. Patricia sonrió con demasiado brillo. Sí, aunque ella hace que suene más importante de lo que es. Siempre ha sido práctica. Muy buena con los recados, las cocinas y los detalles. Por lo general, nos ayuda con noches como esta. Mi prima dijo que la habitación se quedó tan en silencio que pudo escuchar el hielo moverse en el vaso de alguien. Conrad volvió a mirar la fotografía. Luego preguntó, ¿alguno de ustedes ha visitado su empresa? Nadie respondió. Él preguntó, ¿saben qué hace su sistema? Dorian se aclaró la garganta y dijo, es algo relacionado con la programación de horarios de los hospitales, creo. Conrad se volvió hacia él lentamente. ¿Usted cree? El rostro de Dorian cambió. Comenzó a hablar más rápido, diciendo que yo siempre había sido reservada, que no compartía mucho, que yo era difícil cuando la gente hacía preguntas normales. Patricia agregó que yo había elegido no ir esa noche porque me gustaba dejar las cosas claras. Howard finalmente habló, pero solo para decir, Leona siempre ha sido sensible. Ese fue el momento, dijo mi prima, en que la expresión de Conrad se volvió indescifrable. No enojado, no sorprendido. ¿Peor? Decepcionado. Hizo una pregunta más. ¿Saben por qué ella no está disponible esta semana? Dorian dijo, ella afirma que tiene una reunión de negocios. Conrad asintió una vez.
Luego dijo, lo sé. 2 palabras. Eso fue todo lo que hizo falta para que la habitación se desmoronara. Dorian intentó recuperarse mencionando el camino hacia el ascenso en Asterion y lo emocionado que estaba por contribuir a un nivel superior. Conrad no mordió el anzuelo. Patricia intentó hacer una broma sobre que cada familia tiene un hijo dramático. Conrad no sonrió. Howard intentó ofrecer postre, que seguía siendo el pastel destinado a Mark. Conrad dijo que tenía una llamada temprano y les agradeció la invitación. Estrechó las manos cortésmente, se puso el abrigo y se fue antes de que alguien pudiera decidir si rogar o fingir que no había pasado nada. A las 9:31, Dorian me llamó 6 veces. Patricia llamó 4. Howard dejó un mensaje de voz que comenzaba con, Leona, por favor, y terminaba con él suspirando porque incluso entonces no sabía cómo decir la verdad. Dorian finalmente envió un mensaje, ¿qué has hecho tú? Miré esas 4 palabras durante mucho tiempo. ¿Qué había hecho yo? No le había dicho nada a Conrad. No había enviado ni un solo mensaje. No había expuesto un secreto familiar. No le había advertido, no los había atacado, no los había avergonzado ni le había rogado a nadie que me reconociera. Simplemente me había retirado del lugar donde ellos esperaban que yo estuviera. Sin mí en la cocina, su incompetencia se mostró. Sin mí suavizando su crueldad, su carácter se mostró. Sin mí encogiéndome, la mentira que contaban sobre mí no tenía nada más detrás de que esconderse. Escribí, no hice nada. Luego lo borré. No estaban listos para entender que la cosa más poderosa que había hecho era dejar de participar. Antes de esa noche, mi familia pensaba que mi silencio significaba debilidad. Estaban a punto de aprender que el silencio también puede ser una puerta cerrada con llave. La reunión final con Asterion tuvo lugar el 26 de diciembre a las 7 de la mañana en Bali y a las 5 de la tarde en Dallas. Me desperté antes del amanecer, no porque estuviera nerviosa, sino porque mi cuerpo entendió la importancia del día antes de que mi mente pudiera nombrarlo por completo. Afuera, el cielo todavía era azul oscuro y la villa estaba en silencio, excepto por el leve sonido del agua moviéndose en algún lugar más allá del jardín. Hice café, me puse la chaqueta azul marino que había empacado para la presentación, revisé la conexión de internet de respaldo, abrí mis notas impresas y miré una vez mi teléfono. Había 37 mensajes sin leer de mi familia. No los abrí. Me había alejado de una actuación. Me estaba preparando para la habitación que realmente importaba. Mi equipo se unió a la llamada 15 minutos antes. Nuestro ingeniero principal lucía exhausto, pero listo. Mi director de operaciones me dio un pulgar hacia arriba. Nuestro gerente de implementación confirmó el cronograma de la prueba piloto. Sentí una ola de gratitud tan fuerte que casi me derriba. Estas eran las personas que habían creído en la empresa cuando todavía era solo una idea obstinada y una hoja de cálculo llena de costos imposibles. Estas eran las personas que sabían que yo no era una ayudante parada en el fondo. Yo era la persona responsable de guiarlos hacia la oportunidad más grande que jamás habíamos tenido. Exactamente a las 7 de la mañana, Conrad Vale se unió a la llamada con el director financiero, el director de operaciones, el asesor legal general, el jefe de servicios de emergencia y 2 observadores de la junta directiva de Asterion. Estaba tranquilo, profesional y era imposible de descifrar. Por un segundo, me pregunté si la cena de Navidad haría que la reunión fuera incómoda. Luego miró a la cámara y dijo, señorita Westbrook, me alegro de que finalmente nos reunamos bajo las circunstancias adecuadas. Esa oración me dijo lo suficiente. Sonreí y dije, yo también. Luego comencé. Mi diapositiva de apertura fue simple. Cuando los sistemas hospitalarios fallan, las personas no experimentan el fallo como datos. Lo experimentan como espera, confusión, miedo y pérdida de tiempo. Los guié a través del primer escenario, una tormenta de invierno que cerraba 2 rutas principales hacia Dallas mientras los departamentos de emergencia ya estaban cerca de su capacidad máxima. Nuestro sistema desviaría ambulancias, alertaría a los hospitales receptores, rastrearía la disponibilidad de camas, señalaría la escasez de suministros y daría a los coordinadores regionales una imagen en vivo en lugar de 12 llamadas telefónicas desconectadas. Luego pasé a un segundo escenario.
Una interrupción del suministro de medicamentos en 3 instalaciones. Luego, escasez de personal. Luego, una evacuación repentina después de un corte de energía. No me apresuré. No prometí demasiado. Les mostré dónde era fuerte nuestra plataforma, donde sería difícil la implementación y donde la responsabilidad del liderazgo importaba tanto como la tecnología. El director financiero preguntó sobre los controles de costos. Respondí con números de despliegue en fases. El asesor legal general preguntó sobre la responsabilidad. Lo guié a través de los registros de auditoría y las salvaguardas de documentación. El jefe de servicios de emergencia cuestionó nuestro tiempo de respuesta. Mi director de operaciones extrajo datos de simulación en vivo y yo expliqué exactamente cómo habíamos sometido el modelo a pruebas de estrés. Pude sentir que la habitación cambiaba, no de manera dramática. Las salas de juntas no se quedan sin aliento como las audiencias en las películas. Se inclinan hacia adelante. Dejan de revisar sus teléfonos. Empiezan a hacer mejores preguntas. Para la última diapositiva, supe que habíamos hecho lo que vinimos a hacer. Luego Conrad cruzó las manos sobre la mesa y dijo, me gustaría hablar con franqueza. Hace 2 noches, asistí a una cena en la que observé a personas culpar a una mujer ausente por su propia falta de preparación. Los vi descartar el trabajo de ella mientras estaban parados bajo la prueba de que nunca se habían molestado en saber quién era ella. Hizo una pausa y nadie lo interrumpió. Hoy observé a esa misma mujer liderar una compleja discusión operativa con más claridad, moderación y responsabilidad que muchos ejecutivos que he conocido en persona. Ese contraste me importa. No porque el conflicto familiar sea nuestro negocio, sino porque el juicio es nuestro negocio. El liderazgo es nuestro negocio. La capacidad de mantener la compostura bajo presión es nuestro negocio. Mi garganta se apretó, pero mantuve mi rostro firme. Conrad se volvió hacia su equipo. Creo que el grupo de respuesta Westbrook es el socio adecuado para Asterion. El director financiero asintió. El director de operaciones dijo que el plan de implementación era el más sólido que habían revisado. El asesor legal dijo que todavía había detalles por finalizar, pero ningún bloqueo. Conrad volvió a mirarme y dijo, estamos preparados para avanzar con el acuerdo de 2 años, incluida la opción de expansión hacia el suroeste. El valor del contrato era de $3.60 millones. Por un momento, no escuché nada más que mi propia respiración. Pensé en cada día festivo que había pasado lavando platos mientras Dorian aceptaba elogios por un potencial que apenas usaba. Pensé en Patricia llamando a mi trabajo algo sin importancia. Pensé en Howard pidiéndome que mantuviera la paz traicionándome a mí misma. Luego firmé el acuerdo digital con pulso firme. Mi equipo estalló después de que terminó la llamada. Algunos lloraron, otros se rieron. Yo hice ambas cosas. 1 hora más tarde, Asterion publicó el anuncio de la asociación en línea. La red de salud Asterion se enorgullece de asociarse con el grupo de respuesta Westbrook y su fundadora Leona Westbrook para fortalecer la coordinación de emergencias. La preparación operativa y los sistemas de respuesta de pacientes en todo Texas. Fue profesional, simple, devastador. Para la hora del almuerzo en Dallas, la publicación se había extendido por los círculos de atención médica. Para la cena en Scottsdale, había llegado a las personas que habían asistido al desastre navideño. Dorian envió un mensaje de texto primero. ¿Es esto real? Patricia escribió, ¿por qué la gente me pregunta sobre tu empresa? Howard escribió, por favor, llama cuando puedas. Luego Dorian envió un mensaje más. Pudiste haberme advertido. Finalmente respondí, pudiste haberme respetado. Las repercusiones no llegaron como un rayo. Llegaron como el clima, cambiando lentamente la presión en cada habitación a la que entraba mi familia. Dorian no fue despedido y, honestamente, eso habría sido demasiado fácil. En cambio, tuvo que vivir con las consecuencias que lo seguían al trabajo todos los días. Conrad lo eliminó de la lista de desarrollo de liderazgo. Su gerente lo sacó de un proyecto de expansión de alta visibilidad. Recursos Humanos lo colocó en un plan de mejora del rendimiento centrado en el juicio, la responsabilidad y los límites profesionales.
Esas palabras debieron tener un sabor amargo para un hombre que había construido su imagen en sonar importante mientras dejaba que otras personas hicieran el trabajo real. En Asterion, la gente no se burlaba abiertamente de él en las reuniones, pero lo sabían. Sabían que él había invitado al director ejecutivo a una cena de Navidad para impresionarlo y que accidentalmente había revelado que ni siquiera entendía el trabajo de su propia hermana, cuya empresa Asterion acababa de contratar por millones de dólares. La humillación no fue ruidosa. Fue silenciosa, lo cual la hizo peor. El silencio significa que la gente ha dejado de discutir con tu imagen y ha comenzado a ver a través de ella. El mundo de Patricia también cambió. A mi madre siempre le había importado profundamente la opinión de ciertas mujeres en Scottsdale, el tipo de mujeres que sonreían con el lápiz labial perfecto mientras recolectaban chismes como joyas finas. Durante años, había presentado a Dorian como su hijo exitoso y a mí como su hija servicial. Después del anuncio de Asterion, ese guión colapsó. Las mujeres en los almuerzos de caridad comenzaron a hacer preguntas cuidadosas. ¿Tu hija es realmente la fundadora de esa empresa de hospitales de emergencia? ¿Sabías que estaba trabajando con Conrad Vale? ¿Por qué no lo mencionaste? Patricia odiaba las preguntas que la hacían parecer desinformada. Odiaba aún más no poder responderlas sin admitir que nunca le había importado lo suficiente como para preguntar. En cuestión de semanas, fue discretamente apartada de la planificación de un evento de recaudación de fondos para el hospital porque, como lo expresó una miembro del comité, querían evitar una imagen pública incómoda. Howard sufrió de manera diferente. Había pasado años creyendo que debido a que él no era la persona más cruel de la habitación, no era responsable. Pero el silencio puede ser una forma de permiso. Cada vez que Patricia me menospreciaba y él miraba hacia otro lado, había elegido la comodidad sobre el valor. Cada vez que Dorian me daba órdenes y Howard me decía que ayudara a mantener la paz, había protegido a la persona equivocada. Por primera vez, creo que entendió que la debilidad todavía puede herir a las personas. 6 semanas después de la firma del contrato, Howard preguntó si podíamos reunirnos. Elegí el lugar, una tranquila cafetería en Denver, territorio neutral, cerca de mi oficina, lejos de la casa donde todos sabían cómo convertirme de nuevo en una sirvienta. Cuando llegaron, Dorian parecía más pequeño de lo que se veía en vídeo. El maquillaje de Patricia era perfecto, pero sus ojos estaban cansados. Howard sostenía su café con ambas manos como si necesitara algo caliente para mantenerse firme. Antes de que alguien pudiera comenzar a reescribir la historia, coloqué una hoja de papel sobre la mesa. Estos son mis términos, dije. Si quieren una relación conmigo, aquí es donde comienza. Leyeron en silencio. No más tratarme como mano de obra no remunerada. No más descartar mi trabajo. No más usar a la familia como una excusa para la falta de respeto. Una disculpa real sin culparme por su vergüenza. Reconocimiento público de que soy la fundadora del grupo de respuesta Westbrook. Terapia individual antes de la terapia familiar. Y si yo digo que no, la respuesta es no. Patricia inhaló bruscamente ante la palabra terapia. Pero esta vez, Howard habló antes de que ella pudiera protestar. Ella tiene razón, dijo. Luego me miró. Lo siento, Leona. No porque la cena saliera mal. No porque el director ejecutivo lo viera. Lo siento porque seguí pidiéndote que te quedaras callada para yo no tener que ser valiente. Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas, y por una vez no me apresuré a consolarla. Ella dijo, te hice útil porque era más fácil que admitir que eras poderosa. Quería un hijo que me hiciera sentir importante y castigué a la que no me necesitaba para llegar a ser importante. Dorian se quedó mirando la mesa durante mucho tiempo antes de hablar. Me gustaba ser a quien elogiaban, dijo. Dejé que te hicieran pequeña porque eso me hacía sentir más grande. Luego, cuando te necesité, no te lo pedí. Te di una orden. Lo siento. No los perdoné ese día. El perdón no es un botón que la gente puede presionar después de una conversación emocional. No es una actuación para la comodidad de la persona que causó el daño. Les dije que la puerta no estaba cerrada con llave, pero estaba vigilada. Si querían pasar por ella, tendrían que cambiar durante más tiempo del que duró una disculpa. Durante el año siguiente, lo intentaron. De manera imperfecta,
A veces torpemente, a veces con viejos hábitos asomándose por los bordes, pero lo intentaron. Dorian dejó de llamar emergencias a lo que en realidad eran exigencias. Patricia se corregía a sí misma cuando comenzaba a minimizar mi trabajo. Howard aprendió que mantener la paz nunca debe significar pedirle a la persona herida que sangre en silencio. La Navidad siguiente, yo fui la anfitriona de la cena en Denver. No porque me lo ordenaran, sino porque yo lo elegí. Contraté a un equipo de comedor privado, pagué su tarifa completa de día festivo, les di una buena propina y me senté en la cabecera de mi propia mesa mientras cada persona en esa habitación era servida con respeto. Dorian llevó su propio plato a la cocina sin que se lo pidieran. Patricia agradeció al personal en lugar de supervisarlos. Howard levantó su copa y dijo, por Leona, quien construyó una vida que debimos haber honrado mucho antes de que el mundo nos hiciera notarla. No fue un final perfecto. La verdadera sanación casi nunca lo es, pero fue un comienzo honesto. Lo que aprendí es algo que espero que se quede contigo. Elegirte a ti misma no es egoísta cuando las personas han estado usando tu amor como permiso para faltarte al respeto. Los límites no son crueldad. Son educación. Le enseñan a las personas que el acceso a ti requiere cuidado, respeto y responsabilidad. Te enseñan que el sacrificio no es lo mismo que el valor. Y, a veces, el conocimiento más valioso proviene de darse cuenta de que la familia nunca debería pedirte que desaparezcas para que otra persona pueda lucir impresionante. No gané porque mi familia pasó vergüenza. Gané porque dejé de abandonarme a mí misma. Esta historia es puramente ficticia y está destinada a fines educativos y de entretenimiento.